Pues muy buen día, una edición más de Al Tanto de Afición Política. El día de hoy estamos aquí con el director José Ignacio Sánchez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Director, buen día, ¿cómo está? Bien, Irving, muy gentil, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bien, director, tres temas para hacer el tema sencillo, el tema del ISTESAC. Sabemos que es un tema muy complejo, Sí. que la gente solo lo escucha en el radio, en la televisión, pero de verdad que es complejo. Sí. Antes que de iniciar y de ahondar en algunos temas, quisiera que me platicara cómo es que recibió el ISTESAC en términos financieros, Sí. en el término de las pensiones, de esta doble pensión, de los trabajadores, de la plantilla laboral, de los activos. ¿Cómo Sí. recibió el instituto, director? Un instituto que dogmáticamente se puede definir como en estado de quiebra técnica. Cuando las deudas a corto plazo son mayores al activo o a los bienes también de fácil conversión en dinero, entonces dogmáticamente los contadores decimos que hay una quiebra técnica, es decir, 570 millones de pesos en deudas fue lo que yo recibí y en el banco 0 pesos. Entonces, eso nos da idea de la problemática derivada de la exigibilidad de las personas a quienes se les debía ese dinero. Es una situación compleja, de acuerdo a los estudios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene una unidad de pensiones, tiene perfectamente focalizado a 5 estados de la República que de no hacer algo van a colapsar en el año 2025. Es decir, ni siquiera convirtiendo en dinero la reserva que tienen en bienes van a poder pagar las pensiones. Así de fácil. Entonces, a lo que nos hemos abocado en este primer año de trabajo con la orientación del titular del Ejecutivo es a sanear hacia el interior todos nuestros centros de costos de trabajo, cerrar los que no son costeables, Viables. y pues prepararnos sin cortapisa, sin ser blanco de los garlitos de siempre, ¿no? Tú llegaste con un montón de gente, yo llegué sin nadie. A mí no me pueden decir que yo llegué con un grupo o con un equipo. Al contrario, he hecho equipo con gente muy valiosa que me he encontrado, como en toda organización existe, he encontrado gente muy valiosa. Yo cuando llegué eran 808 personas las que trabajaban en el ISTESAC. Hemos concluido relación laboral con 80, un 10%. Siguen siendo muchos los que quedan o los que quedamos. Estas 80 terminaciones de relación laboral pues han sido con las indemnizaciones que la ley señala, sancionado ante los centros de conciliación laboral, de manera que no tenemos la preocupación de recibir, o quien nos suceda, recibir laudos con relación a los actos de rescisión laboral, como yo ya recibí 7 laudos de personas que fueron contratados en el sexenio de Miguel Alonso, despedidos en el quinquenio de Alejandro Tello, y ahora resulta que en el sexenio de David Monreal hay que reinstalar. Hay que tener un poquito también de memoria, que los puestos de confianza, pues un día estás y otro día no estás, que llegamos prácticamente con la renuncia al momento de recibir el cargo. Pero no, se les olvida, demandan al instituto jefes de departamento, directores, y pues llegan exigiendo que se les reinstalen lugares que la verdad
o ya no existen, o tendríamos que despedir al que está para poderle hacer el lugar al que gane el laudo, ¿no? Entonces ha sido complejo, muchas deudas, un montón de deudas, un cúmulo de deudas, exigibles, reitero, al corto plazo, un cúmulo de observaciones de auditoría, ni un quinto en la caja. Ese es el estado en que recibimos el instituto. Hoy, por ejemplo, comentábamos, estuve en la mañana en Paraíso Cascán, un centro de trabajo que venía de deudas, increíblemente de deudas muy fuertes. De enero a julio del año 2020 y de enero a julio del año 2021 tuvieron pérdidas de varios millones de pesos en Paraíso Cascán. ¿Cuántos millones de pesos? En el año 2020, 10,164,000 pesos, de enero a julio. Nosotros hacemos una carpeta de datos básicos y este es un comparativo enero-julio del 2020. Enero-julio 2021, 4,834,779. Enero-julio 2022, una utilidad de 1,471,893. ¿Cómo lograron esa cifra en ese caso? ¿Qué medidas? Es la suma de una serie de variables. Sí, en efecto, gracias a que el estado de Zacatecas recupera su vida económica después de esta pandemia, que desde luego al sector turístico le impactó catastróficamente a nivel mundial. Sí, pero a nivel mundial los dueños de hoteles, los particulares, la iniciativa privada, lo que hizo fue cerrar los cuartos, bajar las nóminas, bajar las jornadas. Nosotros no hicimos eso y por eso estas pérdidas. ¿De dónde salió el dinero para absorberlos? Pues del fondo de pensiones. ¿Con qué derecho se pierde dinero a costa de las pensiones de los extrabajadores de la burocracia? Me parece que eso es inadmisible. Nosotros, a grandes males, grandes remedios, hemos cerrado ya tiendas y farmacias porque no son costeables. Nuestros hoteles en Zacatecas empiezan a repuntar, Jovito y Parador. Tenemos un sistema de funerarias que trae números negros. Ahí no tenemos problema. Pero donde lo tengamos vamos a tomar las decisiones y vamos a cerrar, como ya cerramos la tienda de Jerez, como ya cerramos la tienda de Miguel Auza, como ya cerramos la tienda 11, que le llamamos, la que está enfrente de el hospital del Seguro Social. Ahí ya hasta rentamos el local. Ahora está ahí la comisión de búsqueda de personas. Se hace un dictamen de justipreciación de rentas, como se hace un avalúo cuando vas a vender un bien inmueble. Bueno, pues también hay peritos que hacen el estudio y en eso lo rentamos. Teníamos otras opciones, no le llegaron al precio de la renta y logramos que la Secretaría General de Gobierno nos rentara. Entonces, estamos de pie, sí, batallando para juntar lo que significa el monto mensual de las pensiones. El lunes, hoy hace 8 días, se pagó la nómina de pensiones. 87,5 millones de pesos. Ya con el incremento que sufrió el personal. Esa es la nómina mensual del instituto. 87,5 millones. De manera que hoy día ya no le podemos cargar una pensión adicional a la nómina porque el instituto subsiste de las cuotas y de las aportaciones del personal en activo. Esas generaciones que también quieren jubilarse, no están aportando
más que por la expectativa de derecho del día de mañana poderse jubilar. Entonces, la tasa de dependencia hoy es 4-1, tenemos 4 activos por cada jubilado, son 4,977 pensionados, casi 5,000 pues, y de activos tenemos 19,728, casi 20,000. Entonces, la proporción es de 4-1. En la medida en que esto se achique, esta tasa, pues evidentemente el sistema diseñado como de fondo solidario, de beneficio definido, de solidaridad intergeneracional, truena, porque no va a haber activos para pagarle a pasivos. Así funciona el sistema de fondo solidario, ¿no? Este es un problema mundial. Lo que ha pasado es que han migrado el sistema de cuentas individuales. Nosotros lo que aspiramos es a que los diputados le puedan regalar a Zacatecas una ley que vea no nada más por los que ya están jubilados, no, por todos los que están aportando con la expectativa de jubilarse el día de mañana. Ahí están las iniciativas, ojalá y se pongan a leerla y que nos convoquen a su comisión de Parlamento abierto y poder exponer el diagnóstico situacional. Hemos avanzado en lo doméstico, hemos apretado las tuercas, hemos tomado las decisiones en lo interior, pero esto fue también con el propósito de no ser atacados por estar haciendo lo que antes se hacía malamente, ¿no? Creemos que con el ejemplo se arrastra y que no tenemos nada de que arrepentirnos de lo que hemos hecho en estos primeros 10 meses en que he tenido la fortuna de estar al frente del instituto. Son 87 millones de pesos mensuales de pensiones, sí, pero todavía falta el tema del salario de los trabajadores. ¿Dónde queda ese? ¿De dónde lo recuperan? ¿De dónde sale para pagar a los trabajadores? ¿Cómo le está haciendo el instituto para cubrir esto? El instituto lo único que hace es apalancarse, diferir obligaciones, en tanto pues llegamos a una expectativa, a una realidad diferente. La verdad es que se pagan 87 millones y se recaudan 97. Pero también hay gastos que son irreductibles, como usted menciona. De manera que no podemos desaparecer de la realidad que el instituto tiene 720 trabajadores, cuando llegue eran 810, 808. Entonces, esas obligaciones, y todos sindicalizados, la mayoría, el 95% de los trabajadores del ISTESAC son sindicalizados. No quiere decir que no deben de trabajar. Lo que pasa es que también hay una disparidad entre el tabulador de gobierno del Estado con el tabulador que nosotros recibimos. ¿De qué tamaño es esa disparidad? Nosotros hemos hecho el estudio con la Secretaría de Administración y la Coordinación General Jurídica. Necesitamos 28.5 millones de pesos para indemnizar a 330 trabajadores que tienen una percepción mayor que la que tienen en gobierno del Estado. Le pongo un ejemplo. La categoría más alta como auxiliar administrativo en el tabulador de gobierno del Estado le da a quien posee esa plaza 19,000 pesos. Nosotros tenemos asistentes administrativos de a 40,000. Dices, no, pues la que recibe oficios, o sea, ningún grado de especialidad. Pero se llegó a este desorden por
la proclividad de quienes dirigieron el instituto a dar lo que no era de ellos, lo que era de los trabajadores al servicio del Estado. No queremos despedir a la de 40,000 pesos, pero sí queremos que se pueda homologar a como está en gobierno del Estado, indemnizarle ese copete y poder en santa paz continuar con las labores propias de la administración del instituto. ¿Y en las pensiones se ve algo similar? En las pensiones tenemos un problema de ley. Mientras que en el ISSSTE federal, institución en la que tuve la oportunidad de trabajar más de 7 años aquí como subdelegado, un profesor de secundaria general, un profesor de secundaria técnica. Yo estuve en una secundaria general, me acuerdo de mis maestros, de quién era el director, y pues muy estudiados, ¿verdad? También, sí, con los niveles más altos de carrera magisterial, se van, cuando mucho, con 10 veces la UMA. Eso vale 28,866 pesos. Aquí tenemos maestros de telesecundaria que tienen pensiones de 88,000 pesos. No, pues, ¿qué sistema de pensiones soporta esta disparidad? ¿Es conforme a la ley? Sí, es conforme a la ley. No, si nadie está diciendo, el artículo 43 de la ley del ISSSTESAC, la que está en vigor, señala como tope de pensión 25 veces el salario mínimo. O sea, por aquel lado 10 veces la UMA, y en el mismo nivel educativo, profesor uno del mismo nivel educativo y profesor el otro. Muy estudiado uno, muy estudiado el otro, con todos los méritos uno y otro. Sí, nada más que uno con una pensión máxima de 28,000 pesos y otro con una pensión máxima de 131,000. Que eso no lo podrán entender quienes tienen la altísima tarea de legislar. Yo creo que homologarnos sería lo menos que podríamos hacer. A final de cuentas, en la burocracia, los afiliados a SUTSEMOP, su promedio de pensiones es de 7,400 pesos. ¿Qué implica bajar el tope? Si a ellos no, o sea, a la gran mayoría no le va a afectar. ¿A quién le afecta específicamente? Es a quienes tienen esa expectativa de llevarse pensiones, pues como estas que estamos mencionando de 80, 90,000 pesos. Y además, recordar, quien es jubilado de el ISSSTESAC, también lo es del Seguro Social. Si cumple obviamente con los requisitos de la ley en cuanto a antigüedad y en cuanto a años de servicio. En cuanto a edad y en cuanto a años de servicio. Entonces, doble pensión. Y al Seguro Social no hay cuota obrero patronal. El gobierno del Estado paga la cuota patronal y la cuota obrera. Entonces, es el mundo al revés. Yo creo que esa es la explicación de por qué Hacienda, que no va a ir al rescate de ningún sistema de pensiones estatal, pues considera que Zacatecas está destinado a la desaparición del ISSSTESAC, su organismo de seguridad social local, si no hay un cambio de la ley. Claro está. No estamos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia. Esas ya existen. Debatir sobre estos temas es lo que queremos. Una vez que le hemos apretado las tuercas este año a lo que es la administración interna del instituto. ¿Las reformas a la ley del instituto sería la solución ya definitiva o a largo plazo, o es solo para a mediano plazo? Un respiro al instituto. Pero a mediano plazo, no a corto plazo, como creemos que fue la reforma del 2015. Simplemente incrementar cuánto va a aportar el patrón y cuánto va a aportar el trabajador. Hoy el patrón aporta el 24, hoy el trabajador aporta el 12.
se les retiene de su salario. El tema es más complejo que el incremento de los porcentajes. Tiene que ver con que como el dinero es finito, no es infinito, le pongamos tope al monto de las pensiones. Las que ya están, nada que hacer, son derechos adquiridos. Estos 5,000 pensionados no tendrían ninguna afectación, tampoco para que se tomen banderas que jurídicamente son nada probables, pues. No, el que tiene expectativa de derecho, que es el que está cotizando ahorita, por él es también tienen derechos humanos, también claro. Tienen una expectativa, de manera que simplemente va a haber un tope. El promedio de las pensiones de los trabajadores de confianza del gobierno del estado, los directores, los subsecretarios, en fin, gente que ha vivido para el servicio público, su promedio de pensiones de 8,500 pesos. Con eso se van. Gente también muy preparada, con posgrados, y se van con 8,500 en promedio. No estoy diciendo que todos. Pero en telesecundaria y en CENTE y en COBAES, que es otro tema, el promedio es de 27,000 pesos, ¿no? O sea, el promedio. Pero tenemos de 88, de 90,000 pesos, ¿no? Entonces, hay que, todo con medida. Yo creo que es el momento en el que el ISTESAC sí tiene calidad moral para aportar y ser parte de la solución y no del problema. Esa ha sido la orientación del gobierno y del gobernador David Monreal. No nos ha dado dinero, no tiene por qué. Nos han pagado oportunamente lo que a gobierno del estado le toca. En eso habrá que reconocerle al gobernador que su compromiso lo ha cumplido a cabalidad. Le ha ordenado a finanzas, págales. Sí, ni un peso más, pero tampoco un peso menos. Nuestro problema de falta de liquidez, que resolvería la problemática de corto plazo, es el adeudo que sostiene el Colegio de Bachilleres con el instituto, acostumbrados a no pagar. De la primera quincena de noviembre de 2019 a la segunda quincena de junio del 2022, le deben al instituto 287 millones de pesos. O sea, lo que haríamos con esos 287 millones de pesos. Lo primero, asegurar el pago de las pensiones. Es que estamos con el Jesús en la boca los días 15 de cada mes. Este mes pagamos como a las 3, 4 de la tarde. No ajustábamos. Nos faltaban 16 millones de pesos. Si tuviéramos un colchón, pues garantizamos temprano pagar el día 15. Pero no es así. El mes pasado pagamos 1 o 2 días después a una porción de pensionadas. Ya me comían. Tomaron las oficinas del instituto. Es la primera vez que yo, después de 30 años en el servicio público, veo que quienes van y toman una oficina se dicen secuestrados. O sea, ¿quién lo va a creer? Y luego van a Derechos Humanos y van a la Procuraduría y dicen que yo lo secuestré. Bueno, va y me demanda uno que ni vi ese día. ¿Cómo lo secuestro si ni siquiera tuve contacto visual con él? Lo conozco. O sea, ya estamos llegando a escenarios poco honestos, poco serios. Así no vamos a salir de la crisis. Y todos debemos de sacrificar algo para darle solución a este tema tan interesante. Si la nueva ley no le pone topes a las pensiones y no se aborda el tema de la complementariedad de las pensiones,
esa ley no va a resolverle al instituto nada. Pueden cambiar al director del ISTESAC, pueden traer al Premio Nobel de Economía. Va a encontrar esa persona que el peso tiene 100 centavos y que las obligaciones pecuniarias del instituto rebasan esos 100 centavos. ¿Cómo le han hecho otros estados como Veracruz? Lo comentábamos, cobrándole a quienes les deben. Pues ¿cómo que pagamos pensiones a Cobaes y Cobaes no paga lo que es su obligación como patrón, ¿verdad? Pagamos 4.4 millones de pesos a 169 pensionados. Ya la junta directiva el jueves de la semana pasada votó y aprobó por mayoría. Las representaciones sindicales se abstuvieron. Cuando yo me abstengo, tengo que decir por qué me abstengo. Y no lo dijeron. No, el de la sección 58 dijo que parte de los trabajadores de Cobaes son afiliados de la 58, pero se abstuvo a final de cuentas. No fueron votos negativos, no fueron votos en contra. Son abstenciones. Simples abstenciones. Con esa actitud timorata no le vamos a encontrar solución a los problemas del instituto. ¿Qué ordenó la junta directiva? Elabora, director, te ordeno, me instruyeron pues a elaborar el proyecto de resolución para desincorporar del régimen de seguridad social del ISTESAC a Colegio de Bachilleres. En la siguiente sesión de junta directiva deberé de exponer el proyecto de desincorporación y bueno, pagan lo que deben. Ahorita traemos una auditoría con Cobaes, entregamos lo que se llama oficio de observaciones, nos pagan lo que deben y si no quieren pagarle al ISTESAC, pues que se vayan. A final de cuentas, tienen seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hacemos que la bola de nieve ya no crezca, que estos 168 pues se les tendrá que seguir pagando, sí, 169, sí, a quien tenga derechos adquiridos se le va a respetar. Pero a los que vienen ya no. No, claro que no, claro que no. Que es un tema que deben de saber, porque siempre que se habla de reforma a la ley del instituto, pues los que regularmente protestan son los que ya son pensionados, que no debería de... No les afecta en lo absoluto. Van ante un juez y siempre les dará la razón. Eso lo sabemos. No somos ingenuos. Tenemos 30 años en el servicio público sirviéndole al magisterio. Fui director administrativo de la Secretaría de Educación, trabajé en el ISSSTE Federal más de 7 años. Mi abuelo era maestro, murió en servicio. O sea, le tengo un gran respeto al magisterio. Pero, bueno, digo de mi abuelo, murió en servicio. Nunca se jubiló. O sea, a lo que voy es que tienen derecho a jubilarse, a tener una remuneración digna, que les garantice el mínimo vital a su núcleo familiar. Tenemos casos de estos de 80,000 pesos que tienen doble pensión, él y ella. O sea, el profe y la maestra, jubilados, esposos. ¿Qué problemas de económicos puede tener ese núcleo familiar? Ninguno. La Corte ha razonado que debe de entenderse por mínimo vital y ha señalado que estas 10 sumas razonablemente satisfacen las necesidades elementales de subsistencia, porque pues tienen servicio médico, tienen su presente más que garantizado. Entonces, enfáticamente es, si los diputados discuten esta ley, tiene que incluir estos dos aspectos, sí, complementariedad y tope. Y tope de pensiones, sí, claro. Así de sencillo. Sí, entiendo que esos fueron los obstáculos que se tuvieron al final del quinquenio anterior, que tomaron las calles
y la tomaron las calles los jubilados cuando a ellos no les afectaba. Exacto. O sea, no se socializó. Lo que nosotros queremos es entrarle al debate. Por supuesto que podemos estar equivocados. Ahí están los estudios actuariales. Son expertos en los modelos cuantitativos, en la investigación de operaciones. Los que conocen de matemáticas saben a qué me estoy refiriendo. Tiene solución, el gobernador lo ha dicho, si hay voluntad. Si la voluntad es que cierre definitivamente la cortina, el ISTESAC, están muy cerca de lograrlo, están muy cerca de lograrlo. Pues sin duda un tema profundo, interesante, el ISTESAC. Sí. Pero también hay algunas cosas buenas que destacar, por ejemplo el tema de esta póliza, que ha tenido muy buena respuesta. Si nos puede platicar acerca de esto antes de despedirnos. El tema de este producto que llamamos póliza de asistencia funeraria. Pensamos que en el ISTESAC no íbamos a tener interesados en comprar la póliza. ¿Por qué? Porque se estiló en el pasado del ISTESAC vender planes funerarios. No dejaron el dinero, pero vendieron los planes funerarios. Nosotros tenemos una deuda de 34 millones de pesos de los planes funerarios. Es decir, quien tiene un plan funerario va y lo hace efectivo cuando lo requiere. Incluso es transferible. Lo pueden transferir. Y dijimos, en el ISTESAC no va a ser del todo atractivo, porque pues ya han de tener planes funerarios. Pues resulta que en el propio ISTESAC ya el 24% nos firmó la propóliza y están interesados. Entonces, esta semana iniciamos nuestro trabajo ya tuvimos reunión con los coordinadores administrativos, con los jefes de recursos humanos, empezamos con obras públicas y educación. Obras públicas tienen 1,000 trabajadores. Si nosotros logramos que el 20% de la nómina magisterial adquiera su póliza de asistencia funeraria, que significa que el ISTESAC se hará cargo de todos los gastos funerarios si contratan una póliza que vale 550 pesos. Si lo quieren extensivo a su cónyuge y a sus hijos, independientemente de la causa de la muerte, porque luego hay seguros o coberturas no hay cláusulas que excluyen. No, independientemente de eso, 840 pesos el plan familiar. Puede descontarse por quincena, hasta 24 quincenas. Es vigente durante un año, como el seguro del carro. No hay como el seguro del coche. Pues a veces andamos preocupados porque no traemos seguro del coche, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que los gastos funerarios representan a nivel nacional una necesidad de 28,500 pesos. Eso cuesta un servicio funerario a nivel nacional. Cuando no los tienes y llega la muerte, ¿qué es lo que haces? Pides prestado. Endeudarte. De manera que por lo menos ese gasto no se lo vas a dejar a tus familiares, a tus deudos y a tus familiares. Me parece que es algo muy atractivo. Existen, tampoco estamos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia. Existen Aguascalientes, por ejemplo. El Instituto de Seguridad de Aguascalientes se dedica a prestar dinero y a los servicios funerarios. Mira. O sea, Guanajuato se dedica a prestar dinero. Ellos no tienen boliche, no tienen hotel. Pero los intereses del préstamo de dinero. Claro. Si el gobierno del estado necesita, ellos les prestan. Es al revés. Y le cobran su interés más barato que como le cobraría el banco. Claro. Si el tema de los préstamos es una medida de protección al salario, se supone que se los da el gobierno, les descuenta de nómina, no los investiga, ni mucho menos. Bueno, si tienen otros créditos y no son sujetos de crédito, por supuesto que lo limita a cierto monto, pero
el mejor negocio es prestar dinero. El más seguro para el gobierno es prestar dinero. Guanajuato a eso se dedica. Nosotros tenemos boliche. Nosotros tenemos farmacias que pierden dinero. Bueno, ahorita estamos reactivando mueblerías y no compramos muebles. Es una consignación. Entonces damos el crédito si alguien quiere el mueble que se está exhibiendo. Pero esas son medidas que tienen que ver con las prestaciones que la ley señala. Nosotros no tenemos para tener un inventario de 1, 2, 3 millones de pesos. Claro que no. Ahorita mi preocupación más grande es juntar para pagar el retroactivo de las pensiones, que oscila en 21.881.425 pesos con 16 centavos. Es decir, si al personal en activo se le subió un 3, 4, 5%, a los pensionados se les debe repercutir ese mismo porcentaje. En el magisterio fue 4.5%. Ok, pues de enero a julio ya debemos 21.8 millones de pesos. De ese aumento salarial. No más del puro incremento a las pensiones. Queremos pagarlo. No tenemos. Hoy amanecimos con una posición bancaria de 4 millones de pesos. Pues es lo que tenemos. Mi tarea es juntar los 21. Ese es el trabajo, y no viendo si está el mueble o no está el mueble, si está el medicamento o no está el medicamento. Es que zapatero a tus zapatos. Nosotros somos un instituto de pensiones. Queremos dedicarnos exclusivamente a asegurar el pago de las pensiones si es que el modelo económico tiene futuro, ¿no? Pues ahí lo tiene todos los derechohabientes, ahí tienen esta póliza, si gustan acercarse al ISTESAC a preguntar. Por favor, tenemos un número de WhatsApp, vamos a estar acercándonos a todos, pero si no en la página de internet o al número de WhatsApp que tiene el ISTESAC. Ahorita lo ubico. El número de WhatsApp es 492-228-3631, o en la página de ISTESAC nos mandan un mensajito y nosotros vamos a visitarlos a donde nos digan. Y los contactan rápidamente. Rápidamente, tenemos una fuerza de ventas para colocar este producto. Perfecto. Director, pues muchas gracias por darse la vuelta, por platicarnos este tema del ISTESAC, y esperemos que no sea la última. Gracias. Muchas gracias, de veras muchas gracias.